Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Confío que se encuentren bien, descansando solo en el control que Dios puede dar. Hoy es domingo de resurrección y es un día muy especial para nosotros los creyentes, porque estamos celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte, sabiendo que esa muerte en la cruz fue un acto de amor por el cual tenemos esperanza. Así que alabemos a nuestro Dios y demos gracias por su amor, misericordia para con nosotros. La vida cristiana comienza reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que Él es el único camino para acceder al Padre, que es por medio de Cristo que fuimos justificados y reconciliados, pudiéndonos llamar hijos de Dios. Este momento que entendimos y que por el Espíritu Santo, quien nos dio ese entendimiento, ocurren varias cosas en nuestra vida. Por ejemplo, el cambio en la manera de relacionarnos con nuestro Creador sería una de ellas. O como por ejemplo, una vez después de nuestro encuentro con Jesús, se despierta un gran sentimiento de amor. Es algo que comúnmente podemos ver en aquellos que son nacidos de nuevo. Muchos pueden haber experimentado una gran emoción y deseo por conocer de su palabra, y en anhelo por querer obedecer lo que dice la Biblia. Puede ser que esto te haya pasado a ti o a mí. Los creyentes, con el pasar del tiempo, quizás tengan una actitud diferente. Su emoción cambia y el interés por los deberes cristianos podría dejar de ser su prioridad. Quizás esto no te haya pasado a ti o a mí. Pero teniendo en cuenta lo anterior, uno de los propósitos como creyentes es el de relacionarse con la palabra de Dios. Es la manera como podemos saber cuál es su voluntad. Esto es, en parte, la manera como podemos conocer a Dios. En esta medida, nuestra vida cristiana no dependerá de un primer sentimiento o de una expectativa o motivación, sino por el contrario. Sabiendo que una vez hemos sido redimidos, nuestro enfoque estaría allí, en conocerle. Pero ¿cómo conocemos a Dios? El tema que les quiero compartir, y espero sea para edificación y provecho de todo esto, es ¿qué implica conocer a Dios? Como punto de partida, vamos a revisar y profundizar en esta palabra conocer. Primeramente busqué en el diccionario RAE la definición de esta palabra, que dice así, encontré tres. La primera es tener información o conocimiento profundos y con experiencia directa sobre algo. La segunda dice averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Y como tercero, entender en un asunto con facultad legítima para ello. Pero también lo busqué en el diccionario bíblico Strong, que me parece que tiene un poco más de profundidad y de entendimiento con la palabra. La palabra es la 1097, del griego ginosko, prolongado de un verbo primitivo que es conocer y saber. Absolutamente una gran variedad de aplicaciones, como sigue con otros no claramente expresados en este modo. Miren, dice reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer y conocimiento. Son bastantes palabras similares, pero hay dos que yo quiero resaltar, que es comprender y entender. Es decir, conocer nos lleva a que tenemos que entender y comprender. Con el anterior panorama, miremos los siguientes aspectos. Dios nos conoció. Para tener en cuenta, fue primeramente Dios el que nos conoció. Es decir, Dios en su poder y sabiduría nos destinó, sabía de antemano, es decir, nos predestinó. Nos llamó para ser sus hijos, para que anduviésemos en Él. Leamos el versículo completo, Romanos 8, 28 al 30. Yo me tomé la tarea de subrayar la palabra conoció, que está en griego, que es proginosko, que es una derivación del verbo ginosko. ¿Listo? Es una palabra similar, lo remite igual a conocer.
Dice el versículo de la siguiente manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, proginosco, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Miremos también 2 Timoteo 2:19. Aquí sí la palabra es ginosco, conocer directamente, o comprender o entender. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. El Señor, primeramente, como les comentaba, nos conoció de antemano y siempre nos pide que nos apartemos de hacer el mal, ya que somos sus hijos. Y esto nos lleva a comprender que el Señor nos conoce absolutamente. Y siguiendo con el estudio, hay una pregunta que sale a la luz. Dice: ¿cómo nosotros conocemos a Dios? Cuando se estudia las Escrituras, entonces estaría conociendo o informando de lo que Dios quiere que se conozca de Él. Sabemos que el Espíritu Santo es el que da el entendimiento para comprender. Por el contrario, en la Biblia del apóstol Pablo, como dice a la iglesia de Corintios, que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Eso está en 1 Corintios 2:14. Y esto es muy importante, porque ahí encontramos que el creyente, al comprender, al conocer, al informarse, al entender, conlleva a que el creyente pueda a su vez internalizar principios, aspectos o elementos que harán que conozca cada vez más a Dios, y esto no determina que lo conoce ya, sino que es un proceso continuo. Entonces, revisemos aspectos o elementos que Dios nos da a conocer en su palabra, de cómo nosotros le conocemos. Como primero tenemos Juan 4:7-8. Y volvemos a tener ahí el verbo ginosco en el griego. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce, ginosco. El que no ama no ha conocido a Dios, nuevamente el verbo ginosco, porque Dios es amor. Observemos cómo este versículo enfatiza en el amor los unos a los otros, y esto es algo que se aprende de Dios mismo. Como segundo versículo y segundo punto del tema, en esto conocemos nuevamente el verbo ginosco, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Eso está en 1 Juan 5:2. En este versículo nos marca la idea que conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, y esos mandamientos, según 2 Juan 2:6, es que andemos en el amor. Siguiendo con el estudio, hay una pregunta más que sale, y es: ¿por qué es importante conocer a Dios? Es importante conocer a Dios porque primero será a través de Cristo que se obtenga la redención y la reconciliación del hombre. Y en segundo lugar, porque permite que los creyentes no seamos engañados frente a falsas doctrinas. El apóstol Pablo le escribe en el capítulo 2 a los Colosenses, y en este versículo vemos que la palabra conocer se remite a un sentido del conocimiento, o como pleno discernimiento. Esto es para mostrar que en esta ocasión el verbo es una derivación del concepto que estamos estudiando, conocer a Dios. Ahí lo podemos ver, ese epinoxis está subrayado. Porque quiero que sepáis con gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, epinoxis, el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2:1-4.
Y como se escribió en la epístola en Judas, en 1:3 al 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Porque algunos hombres han entrado encubrientamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Dios demanda conocimiento para hacer su voluntad. Y en este aspecto quiero presentar 2 versículos. El primero, con respecto a la voluntad de Dios, es conocer, tener entendimiento y sabiduría. Es la manera como Dios demanda hacer su voluntad, y las Escrituras como en Romanos 12:2. Dice que debemos renovar la mente para entender que le agrada a Él y andar con sabiduría, que sería lo contrario a ser necio. Esto también se podría ver que andar sabiamente es poder andar como hijos de luz. Miremos Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el segundo versículo, que está en Gálatas, exhorta a los creyentes conocedores de Dios porque se encontraban volviendo a rudimentos religiosos y practicar la ley. Pero aquí se hace énfasis que el conocer de Dios debía llevarlos a enfocarse en la obra del Evangelio y en el amor los unos por los otros y a su servicio. Gálatas 4:8 al 9 dice lo siguiente: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo, nuevamente tenemos el verbo ginosco, a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y para terminar, quisiera concluir con una reflexión. Dios nos da la oportunidad de conocerlo a través de su palabra, ¿no? Y es por medio de ella que comprendemos cuál es la voluntad que debemos hacer como hijos que somos y que deseamos agradarle. Entonces es necesario que en ese conocerle podamos también entender que hay muchos aspectos que nos ayudan a hacer lo correcto y manejarnos como verdaderos hijos de Dios. Tenemos una tarea por delante, sabiendo que Dios coloca siempre el querer como el hacer. Y esto implica que nosotros queramos crecer en ese conocimiento de Dios, de su palabra, la cual es nuestra regla de fe y de práctica. Y ahora sí, para terminar, los quiero dejar con la siguiente frase. La finalidad de conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. Leonard Ravenhill. Muchas gracias por haberme escuchado y por la oportunidad. Les deseo muy buen domingo. Recuerden agradecer y alabar al Señor por esa resurrección que nos dio vida eterna. Que tengan buena semana. Feliz domingo, muchas bendiciones. Hasta la próxima.